Ok, sean bienvenidos cada uno de ustedes, iglesia. Créanme, es una bendición poderlos ver aquí. Y sobre todo, que se tomen el tiempo de venir y reunirnos como iglesia, como hijos de Dios. Esta mañana vamos a estar continuando con nuestro estudio verso a verso a través del Evangelio de Marcos. ¿Sabes? Marcos nos va a estar hablando acerca de ser grandes en el reino de Dios. Lo cual quiero iniciar haciéndote una pregunta. Levanta tu mano si quieres ser el más cabezón o el menos grande allá en el reino de los cielos, el más perdedor de todos. A ver, levanta tu mano si quieres ser ese allá en el cielo. ¿Hay alguien? Créanme, la otra vez hice una prueba y muchos levantaron. Yo, dijeron. Muy bien, buen trabajo. ¿Sabes? La Biblia nos habla cómo ser grandes en el reino de Dios. ¿Sabes que nuestra naturaleza como seres humanos es siempre ser el primero? Siempre buscar ser el mejor. Y créeme, muchas veces creemos que es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la Biblia nos dice que en el reino de Dios hay aquellos grandes que hay allá en el cielo. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser grandes en el reino de Dios? ¿Será que, levanta tu mano si tú crees que esto es verdad, será que el que es grande aquí en la tierra o busca ser el primero va a ser el primero allá en el cielo? Levanta tu mano si tú lo crees. Ok, muy bien, por allá hay uno. Ahora levanta tu mano si aquí en la tierra, siendo el último y el que sirve a todos, va a ser grande allá en el cielo. Así es, muy bien. La Biblia nos habla de eso. La Biblia nos dice que hay dos reinos, el de este mundo y el que está en el cielo. Y es todo lo contrario. En este mundo, aquel que es grande, en el reino de Dios, créeme, va a ser muy pequeñito. Pero aquel que es pequeño aquí en la tierra, la Biblia nos dice que va a ser grande en el reino de los cielos. Y es lo que Jesús va a estar enseñándonos esta mañana a través de este pasaje que vamos a estar estudiando en Marcos. Jesús va a estar hablando a sus discípulos de cómo ser grandes en el reino de los cielos y les va a presentar una ilustración. Y es a un niño como ejemplo para los discípulos. ¿Sabes? Jesús les va a dar una gran lección a sus discípulos por medio de un niño. Y es lo mismo, la misma lección para nosotros. Y hablando de niño me hace recordar a un niño que estaba en la escuela. Y siempre quería ser el primero en contestar las preguntas, en participar. Y un día la maestra le dice, a ver niños, ¿quién quiere ser de aquellos que hace dormir a las personas? Y Jaimito dice, yo maestra. Dice, ¿por qué quieres ser como esas personas que duermen a las personas? Porque mi papá es así, duerme a todas las personas. Oh, ¿y tu papá qué se dedica? Es pastor. ¿Quién se rió de él? Aguas, ¿Saben? Dios, Jesús va a estar dándonos una gran lección por medio de un niño. ¿Sabes que la Biblia dice que el reino de Dios es para los niños? La pregunta es ¿por qué? Y es lo que vamos a estar aprendiendo esta mañana. La Biblia Dios quiere que nosotros seamos grandes en el reino de Dios. Esa es su voluntad para nosotros. No hay nada de malo en querer ser el primero. La pregunta que te tienes que hacer es ¿dónde tú estás buscando ser grande? ¿En este mundo o en el reino de Dios? ¿Sabes? Tú contestando esta pregunta vas a abrir tu corazón y vas a escuchar la enseñanza de Jesús que le va a dar a sus discípulos. Así que a través de este estudio te voy a dar el pasaje y el título de nuestro estudio está en tu pantalla. El pasaje es Marcos capítulo 9, verso 30 al 37. Tú que tomas notas, el pasaje que estaremos estudiando es Marcos capítulo 9, del verso 30 al 37. Acompáñame en tu Biblia, por favor. El título de nuestro estudio de esta mañana es Grande en el reino de Dios. Lo vuelvo a repetir, el título de nuestro estudio de esta mañana es Grande en el reino de Dios. Y a través de este estudio vamos a estar viendo dos pasos para ser grandes en el reino de Dios. Tú que tomas notas y quieres ser grande en el reino de Dios, te voy a estar dando dos pasos para que tú puedas ser grande en el reino de Dios. Así que acompáñame por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 9, y vamos a iniciar nuestro estudio leyendo el verso 30 al verso 32. Marcos capítulo 9 del verso 30 al verso 32. Acompáñame. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán,
pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Marcos inicia diciéndonos que Jesús se fue de ahí. ¿Dónde se encontraba Jesús y sus discípulos? Recordemos que Jesús y sus discípulos se encontraban en un monte alto, de ahí bajaron, y en la enseñanza anterior estudiamos cómo los discípulos estaban discutiendo, ¿verdad?, con fariseos. Vemos que Jesús llega y les da una gran lección a sus discípulos. Entonces Marcos dice que de ahí sale con sus discípulos Jesús y va y camina por Galilea. Lo interesante aquí que nos dice Marcos es que Jesús no quería que nadie se enterara que él andaba en Galilea. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús no quería que nadie se enterara? Fíjate en el verso 31. Porque enseñaba a los discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. ¿Sabes? Jesús no quería que nadie se enterara. Posiblemente era porque Jesús ya esté yendo directamente a Jerusalén. En Jerusalén es donde Él es crucificado y lo matan las personas. ¿Está bien? Entonces posiblemente Jesús quería pasar estos últimos momentos con sus discípulos. ¿Para qué? Para enseñarles. Lo interesante es cómo nuestro Señor nos enseña. Y lo hace de una forma impresionante, porque la forma de enseñar de nuestro Señor a sus discípulos es enfrentándolos. ¿Alguna vez te han enfrentado en cualquier cosa, en una mentira, en algo que quieres hacer pero con otra intención que no es la... ¿Sí? Pues Jesús hace eso, y esa es la forma de enseñarle a sus discípulos. Pero dice Marcos que ellos no entendían lo que Jesús quería decir con que iba a resucitar al tercer día. ¿Sabes? A través de este evangelio hemos visto que una característica que tenían los discípulos, muchas veces no entendían las palabras de Jesús, y Jesús muchas veces se dirigió a sus corazones. Y Jesús les decía esto: tú tienes un corazón duro, por eso no entiendes lo que te digo. Lo que me encanta es la forma de enseñar de nuestro Señor. Él no te juzga, Él no te critica, Él no te señala, Él no te dice tú eres malo. No, Él está trabajando con sus discípulos. Vamos a ver después que los discípulos son grandemente usados por Dios. Simplemente no era el tiempo de ellos para entender lo que Jesús les trataba de decir. Y sabes, muchas veces así es nuestro Señor con nosotros. Él mira nuestro corazón duro, pero Él aún así trata con nosotros. Y sabes, esa es una gran bendición, poder escuchar que Dios no nos juzga ni nos condena, solamente Él va a tratar con nosotros en esas áreas que necesitamos crecer. Y es lo que hace con sus discípulos. Acompáñame. Vamos a leer del verso 33 al 35. Fíjate cómo Jesús trata con sus discípulos. 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús les está diciendo a sus discípulos que va a morir, pero va a resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que hablaban los discípulos en el transcurso de Galilea a Capernaum? ¿Quién iba a ser el más grande en este reino? ¿Sabes que eso siempre Dios ha confrontado en el ser humano? Siempre el ser humano quiere ser el primero en todo. ¿Han visto esos récords últimamente que son muy extraños? Por ejemplo, estuve investigando y por ahí miré peinados que no son muy normales, y esa persona es reconocida con la moja más grande de todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque él quiere ser el primero, quiere ser reconocido ante el mundo. También investigué aquellos que tienen el mostacho más grande. Sí, Alejandro, tú no eres. ¿Sabes? Hay gente que tiene el mostacho más grande. ¿Por qué? Porque quiere ser reconocido. Y también me puse a investigar y me llamó la atención los pelos de la oreja. Y sale por ahí el que tiene el récord
de tener más pelo más largo en las orejas. ¿Hay alguien por aquí que le gane? ¿Sabes? El ser humano siempre ha batallado con eso. Siempre quiere ser el primero en todo. La pregunta que te vuelvo a hacer es, ¿dónde quieres ser el más grande, el primero? ¿En el reino de Dios o en este mundo? Y es lo que Jesús trata con sus discípulos. ¿Sabes? Los discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Los discípulos creían que Jesús había venido a derrocar al imperio romano, que en ese tiempo reinaba y gobernaba, y que Jesús iba a reinar aquí en la tierra en ese tiempo. Entonces imagínate ir con Jesús y mirarlo como el próximo presidente. ¿Quién serías tú al lado de Jesús? El vicepresidente, ¿verdad? Y el gobernador y los policías. Entonces dijo, no, pues aquí hay donde agarrarnos. Y esa era su discusión. Muchas veces nosotros podemos buscar eso en este mundo. Créeme, hay una pregunta muy importante que esta mañana el Señor nos está confrontando. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿En este mundo o en el reino de los cielos? Jesús confronta a sus discípulos con eso, pero no solamente eso. Jesús les va a enseñar a sus discípulos y esta mañana nos quiere enseñar a nosotros cómo ser grandes en el reino de Dios. Acompáñame en el verso 35, fíjate lo que les dice. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Aquí vemos los dos pasos para ser grandes en el reino de los cielos. Tú que tomas notas, por favor te animo a que lo tomes. Los dos pasos para ser grandes en el reino de los cielos. Primer paso, está en tu pantalla. Debes de buscar ser el primero de todos, sé el último de todos. Ese es el primer paso para ser grandes en el reino de los cielos. De buscar ser el primero en todos, de todos, sé el último de todos. ¿Cómo podemos hacer esto? Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, ahí está en tu pantalla. Pablo nos dice cómo hacer esto. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Fíjate lo que nos dice. Nada hagáis por contienda. ¿Alguna vez has hecho por envidia algo? Yo creo que todos. Voy a hacer esto porque le quiero mostrar que yo sé más. Y sabes, no es por ahorita se me ocurrió, pero varias veces miré a mi mamá echándose unas peleitas con una vecina. La vecina le decía que iba a hacer unas tortillas así y mi mamá le decía, pues yo sé hacer estas. Y yo miraba y decía, wow, se está poniendo tenso. Y mi mamá, pues muy mexicana, pues yo sé hacer el pozole, le dijo. Y ahí se quedó callada. ¿Sabes? Mi mamá orgullosa, ¿verdad? Y yo también como hijo, sí, esa es mi mamá. Siempre busca ser el último de todos. Fíjate qué más dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sabes? Ese es nuestro corazón del ser humano. Muchas veces hacemos cosas porque buscamos un mérito para nosotros, un reconocimiento, o simplemente hacemos algo con otra intención. ¿Has conocido a aquel y es normal? Incluso aquellos que te hacen un favor y te dicen, hey, pero yo me las voy a cobrar yo, porque te hice un favor. O hey, pero yo luego voy a venir contigo para que tú también me prestes, porque siempre hacemos algo para nosotros, para nuestro beneficio. No damos pasos sin guarache, dicen. ¿Verdad? Siempre buscando un beneficio para nosotros. Igual una forma en la iglesia, en el hogar, con los hijos. Muchas veces les mentimos a nuestros hijos para ser el papá, super papá. Muchas veces aquí en la iglesia servimos no para el Señor, sino para que vean que yo sí sirvo y soy muy espiritual y Dios me mira mejor que a ti. No hagamos las cosas para vanagloria. Fíjate qué más dice. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Sabes? Aquí Pablo utiliza una palabra humildad y muchas veces pensamos que la gente pobre es humilde y las personas ricas no son humildes. ¿Sabes? Bíblicamente aquella persona humilde es aquel que rico o pobre depende de Dios, nunca de lo que tiene. Entonces una persona rica que tiene dinero puede ser humilde, claro que sí. ¿Por qué? Porque no depende de lo que tiene, depende de Dios. Hay personas pobres que créeme, no son nada humildes, son orgullosas,
Entonces no confundamos eso, ¿está bien? Pablo nos dice cómo enfrentar esto y siendo humildes, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Me encanta ver cómo los hombres de esta iglesia, cuando hay algún convivio o comida, créeme, me encanta ver que sean los primeros. Las mujeres y les dan un codazo y se van primero y empiezan a comer. ¿Sabes? Es muy desagradable eso aquí en tu iglesia. La ancianita y hasta le metes el pie por ser tú el primero. Créeme, siempre pon eso en tu corazón. Sé el último en todo. Sé el último en tu hogar. Sé el último en tu matrimonio. Sé el último en cualquier área de tu vida. Y pon a los demás primero. Cuando tú haces esto, tú puedes ser grande en el reino de Dios. Y sabes, es algo que batallamos el ser humano. No tiene nada de malo querer ser el primero y el más grande. Pero la pregunta es, ¿dónde tú quieres ser el más grande? ¿En este mundo o en el reino de Dios? Jesús les está diciendo cómo pueden ser grandes en el reino de Dios y es buscar ser el último de todos, no el primero. ¿Está bien? Vamos a ver el segundo paso ahí mismo. Y nos dice que debes de buscar ser servidos por todos, ser el siervo de todos. Ahí está en tu pantalla el segundo paso para ser grandes en el reino de Dios. De buscar ser servido por todos, sé el que sirve a todos. El otro día escuché que allá por China o por allá, habían hombres que se dejaban crecer las uñas lo más grande que podían. Y eso significaba que esas personas no podían hacer nada con sus manos. Lo que significaba que tenía muchos siervos o personas que hicieran todo lo que él no podía hacer por sus uñitas. ¿Sabes? Muchas veces somos nosotros. Buscamos ser servidos. Nos creemos, no sé quién nos podemos creer, la verdad, pero queremos que las cosas sean rápidas, que nos sirvan, pero nunca servir. Y sabes, en el reino de Dios, el más grande es el que sirve. Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 20, verso 28. Ahí está en tu pantalla, Mateo capítulo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre, hablando de él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos o por nosotros. ¿Sabes? Si alguien pudo haber haber exigido que le servían, era Jesús. Pero Él es el Rey de los cielos. Él es el más grande. Él es Dios Hijo. Y aquí vemos representado quién es grande en el reino de Dios. Y lo vimos en nuestro Señor Jesús. Él es el que le servía a los discípulos. Él es el que les lavó los pies a sus discípulos. Él es el que aceptó a aquel que todos rechazaban y le servía. ¿Cómo estamos en esa área nosotros? Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, proponte en tu corazón servir a todos y no ser servido. ¿Está bien? Quiero tomarme este tiempo para agradecerles a todos aquellos que están sirviendo en su iglesia. Créeme, es una gran bendición, primeramente, que tú estés creciendo espiritualmente. Que yo pueda descansar en que tú estás siendo grande en el reino de Dios. Y nunca, y es lo que ahorita va a tratar nuestro Señor Jesús con sus discípulos. Nunca para ser reconocido, siempre para Dios. ¿Está bien, iglesia? Entonces, ¿cómo estamos en esa área? Medítalo y créeme, de esa forma puedes ser grande en el reino de Dios. Vamos a terminar nuestro estudio leyendo del verso 36 al 37. Jesús va a presentar una ilustración y va a usar a un niño y les va a dar una gran lección a sus discípulos. Acompáñame. Verso 36 y 37. Dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me ha recibido, sino al que me envió. Listo. Ahí terminamos.
Jesús toma a un niño y los pone en medio de sus discípulos. Los niños en ese tiempo no tenían ningún aprecio. Los niños no significaban nada, solamente significaban tres cosas. Te va a doler porque ahorita ya son otros tiempos. Pero en esos tiempos, cuando Jesús escribió esto y dijo estas cosas, los niños solamente servían para tres cosas. Uno, para dinero. Aquella persona que tenía 12 hijos o 20 hijos, significaba que económicamente le iba a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque ponía a trabajar a sus hijos. Para eso servían los hijos antes. ¿Está bien? Segundo, para hacer un trueque con una persona o hacer un negocio con una persona. ¿Sabes? Había muchos papás en esos tiempos que daban a sus hijos como esclavos a cambio de algo. Entonces, una vez más, vemos que los niños eran usados para ganancias de los papás. Y tercero, vemos que los niños los usaban como contratos entre familias. ¿Sabes? Cuando ellos eran niños, los papás se acercaban, platicaban, tú tienes ganado, yo tengo ganado, ¿sabes? Unámonos, casemos a nuestros hijos. Y los papás decidían con quién se casaban sus hijos. A la edad de 12 años para adelante, ya podían empezar a hacer los tratos para casarse. ¿Sabes? Los niños no son como hoy en día. Hoy en día el niño está estresado. ¿Qué hago como papá? ¿Qué hago para que mi hijo se desestrese? ¡Ay, no, soy un mal papá! No. La Biblia nunca te dice que te estreses porque tu hijo está aburrido. Ponlo a hacer algo. ¿Sabes? Hay muchos papás que se sienten mal porque, ay, no escucho a mi hijo, no estoy ahí a su lado. No, la Biblia te dice que tu trabajo como papá o como mamá es tu matrimonio. Y ¿sabes? Muchas veces el problema de un matrimonio es que ponen a sus hijos primero. Es que mis criaturas, esas son las palabras, ¿has escuchado las palabras? Mi matrimonio está por los suelos, pero mis hijos están bien. Ahí estoy bien con Dios. No, no estás bien con Dios. La Biblia nunca te dice que tus hijos gobiernen sus vidas. La Biblia solamente te dice que guíes a tus hijos en las cosas del Señor y les corrijas, poniendo la palabra como la autoridad de tu hogar. Ese es tu trabajo, papá. Obviamente no te digo que vendas a tu hijo. Hoy te van a meter en el bote o en la cárcel. Pero sí te digo que descanses en esa área. Trabaja en tu matrimonio. No te enfoques en tus hijos. Dios nunca te envió a enfocarte en ellos. Solamente te tienes que enfocar en traerlos a la iglesia, en que escuchen la palabra de Dios, en ser un ejemplo para ellos, en guiarlos a las cosas del Señor, y ellos van a tomar su decisión. Tú ahí ya no entras. Tú hiciste tu trabajo. ¿Está bien, papás? ¿Está bien, matrimonios? Es que su trabajo es su matrimonio. Jesús toma un niño, y ¿qué es lo que le está tratando de decir a sus discípulos? Que aquella persona que es rechazada por el mundo, como eran los niños en ese tiempo, que solamente era un negocio, nadie decía, a ver, vamos a escuchar al niñito. Lo sacaban. El niñito no podía hablar. El niñito no se tomaba en cuenta a los niños. Jesús les está tratando de decir que cuando ellos reciben a un niño, lo reciben a Él. Cuando nosotros somos grandes en el reino de Dios, Jesús nos pide que recibamos a aquel que es rechazado por la humanidad como a Él mismo. Te pregunto, ¿cuándo ves una mujer? ¿Eres aquel legalista? ¿Eres aquel que rápido te comparas con ella y te pones en sus pies y dices, yo soy mejor que ella? ¿Sabes? Dios no te pide que seas mejor que nadie. Dios te pide que seas el último. ¿Cómo recibes a esas personas? ¿Sabes? Esta iglesia es para ellos. Es para aquellas personas que necesitan del Señor. ¿Cómo recibes a aquel que dice que violó a una persona y violó a niños o lo que sea que haya pasado en su vida y ahora quiere cambiar, quiere del Señor? ¿Qué haces? ¿Lo rechazas? ¿Sabes? El mundo ya lo rechaza. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y entre Dios? Que nosotros creemos que Dios puede hacer una obra grande en esa persona cuando Él viene al Señor. ¿Cuál es tu actitud con esas personas? El Señor te está diciendo, sé el último
O sea, nunca te compares a cualquier persona por la primero sobre ti. ¿Y qué? Sírveles. Muéstrales el amor del Señor en cualquier forma que tú puedas. Y otra característica que tiene un niño es que todo lo hace, créemelo, de corazón, nunca buscando un interés. Llega un momento donde su naturaleza pecaminosa ya empieza él a saber el bien y el mal. Y ahí es cuando ya empiezan a tomar sus decisiones. Pero cuando son niños, la Biblia nos dice que el reino de Dios es para ellos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué hacen esto? A todos los ponen por encima de ellos. ¿Alguien le dice algo? Rápido lo hacen. Si le pides ir a la tiendita como 20 veces en el día, créemelo, lo va a hacer. Porque Él lo hace de corazón. Él no busca nada. Seamos como un niño. ¿Sabes? Si quieres aprender cómo ser grande en el reino de Dios, primero, mira cómo era la vida de Jesús. A través de la Biblia. Léelo. Y mira cómo es un niño. ¿Sabes? Me encanta porque la Biblia dice que cuando venía un leproso o una persona con alguna incapacidad, las personas, los que conocían de Dios, los rechazaban. Y yo sé que era una ley, pero la Biblia nos pide tener misericordia de esas personas. ¿Sabes qué es lo que hacía Jesús? Los recibía. Esas personas pasaban años, no solamente lejos de sus hogares, de su familia, sus hijos, sino también afuera del pueblo, porque esa era la ley. Pero Jesús los recibía, los perdonaba, los limpiaba. ¿Está bien, iglesia? Dos cosas a hacer para ser grandes en el reino de Dios. Primero, sé el último siempre. Ponte eso en tu corazón. Siempre pon a cualquier persona por encima de ti. Y cuando tú hagas eso, créemelo, vas a poderlo servir. Jesús vino a darnos su vida por nosotros, siendo aún pecadores, dice Romanos. 2000 años atrás Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sabes? Él no es como nosotros. Seamos como nuestro Señor Jesús. ¿Va? Vamos a dar un aplauso al Señor.